Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Muchachos, muy buenas tardes, grupo del diplomado, cada viernes a las 8 de la noche transmitiendo la poderosa palabra de Dios. Gracias a todos los que están ahorita ya confirmando. Vamos en la recta final, estudiantes, la recta final. Y cada vez que terminamos una serie, vamos subiendo la temperatura. Siempre les digo eso, vamos que el termostato se agite, suba, porque creo que vamos a otro nivel de enseñanza. Yo tengo aquí un montón de Biblias, tengo concordancias, tengo Biblias en inglés, amplificada, la Reina Valera, tengo diferentes Biblias para ver cómo la exponen la palabra. Checo y analizo los versículos de la Biblia. Acá atrás también tengo la Biblia de estudio del expositor, tengo concordancias, tengo Biblias en inglés, en español y tengo muchas más cosas. Si ustedes vieran todo lo que tengo aquí en el escritorio. Pero bueno, vamos a comenzar una nueva serie. Estoy hasta un poquito nervioso de compartir. Nunca me siento nervioso para compartir. Pero esta clase, Doris me dice, siempre dices que es tu favorita. Porque la verdad que sí, todas son mis favoritas. Porque cada una te lleva a lugares diferentes. Esta serie se llama, ¿cómo se llama, Doris? La palabra de su poder. La palabra de su poder. Se llama la palabra de su poder. Y fíjate lo que estoy diciendo. Necesito que tengas, si tienes más Biblias, si tienes concordancias, necesito que ya ahora sí te metas a estudiar un poquito más profundo, porque hay algunos que solamente agarran su teléfono o la pantalla y ahí están viendo la clase. Necesito que te pongas a estudiar con tu Biblia y corrobores, compruebes que lo que te estoy diciendo es verdad y está escrito. ¿Ok? La palabra de su poder. No dije el poder de su palabra. Es importante que veas eso porque tal vez lo vas a ver en una hojita en blanco. La palabra de su poder. Con esta serie que te voy a estar dando, hermano, estoy seguro que con todo lo que hemos estado aprendiendo y lo pones en práctica, esta serie va a transformar tu vida, la de tu familia, y Dios te va a estar dando ideas y vas a estar viendo transformaciones poderosas. Así que ponme mucha atención. Ricardo y Doris del Ministerio Impacto de Gracia en Saltillo, Coahuila, transmitiendo las buenas nuevas de salvación, gracia y santificación para el mundo entero. Y qué bueno por las redes sociales, porque esto va a llegar a impactar a muchos, a miles. Esta serie que te voy a estar compartiendo ahorita, de repente no sé por qué avenida o calle comenzar, porque es algo que lo tengo también aquí dentro de mí. Y ahorita que me dice Doris, entra Doris, y le digo, es que no sé exactamente cómo les voy a comenzar a transmitir esto, porque es una secuencia poderosa. ¿Estás listo? Prepárate. Porque si pones atención, es más, que nadie te interrumpa, hermano, ahí al lado. Si hay alguien que está caminando o algo, agarra tu espacio un ratito. Medita en lo que te voy a estar enseñando, porque son principios que transforman vidas, ministerios, familias, empresas, negocios. Todo, hermano. Este libro es inspirado por Dios. Aquí encontramos la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creer a la palabra de Dios. Tenemos que tener como máxima autoridad
la palabra de Dios para nosotros. No importa lo que veas, no importa lo que vean tus ojos naturales, tienes que creerle a la palabra de Dios. Y aquí está la guerra de los dos mundos. Cuando sientes, cuando te duele, cuando ves desastres, pero la palabra te dice todo lo contrario. ¿A quién le vas a creer? La palabra de su poder. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Vamos a comenzar. Y a través de esta serie voy a estar tumbando muchas vacas sagradas. ¿A qué me refiero con vacas sagradas? A pensamientos que nos han enseñado por años, que traemos como tradición, que traemos como a mí me lo enseñaron. Y me lo enseñó mi líder, mi pastor, mi denominación, mi organización. Y así me voy a quedar. Qué triste. Si tú escuchas algo que no estás de acuerdo conmigo, no importa, hermano, que no estés de acuerdo conmigo, no importa. Yo voy a escuchar muchas cosas que no estoy de acuerdo contigo. ¿Y qué? No importa. Porque la doctrina no salva a nadie. Lo que nos salva a nosotros es Cristo Jesús. Mi doctrina está sujeta a cambios, pero en quien yo creo, no. Eso se lo enseño también a reformadores. Porque el mundo está dividido a través de pensamientos y filosofías de hombres que establecen como fundamento sus creencias, pero el fundamento que tenemos nosotros es Cristo, la roca eterna, y ese fundamento es inconmovible, ese no lo cambiamos, ¿ok? Así que veme siguiendo en la secuencia que te voy a estar llevando, porque en la palabra de su poder te voy a enseñar la autoridad de Dios, la autoridad del diablo y la autoridad del hombre. Y te vas a sorprender con lo que vamos a ir viendo despacito y vas a tener un montón de preguntas que si no te metes a estudiar te vas a quedar con ellas. Porque no te lo voy a poder explicar en 10 horas, a menos de que te metas en las clases que tenemos como extracurriculares, ¿verdad, Doris? Diferentes. Después de que te gradúes, ya tenemos un grupo de reformadores, donde hay pastores, ministros, evangelistas. Y es un grupo ya grandecito que tenemos. Cuando tú de diplomado te gradúes y quieres permanecer, pertenecer al grupo de reformadores, te podemos incluir también para que conozcas a todo el equipo ministerial que tenemos ya. Un equipo muy grande, todo México y fuera de México. Espíritu Santo, tú eres el gran maestro. Comenzamos esta nueva serie. Tú dijiste que nos guiarías a toda verdad y te creemos. Tú nos darías revelación y entendimiento de tu palabra. Tú quitarías el velo de nuestros ojos para ver lo que muchos no alcanzan a ver, porque muchos tienen el velo todavía y no lo leen espiritualmente. Así que confiamos en ti, que tú eres el gran maestro. Espíritu Santo, pon palabras en mis labios que puedan llegar a los corazones, a las mentes de los oyentes, para que sean transformados a través de las redes sociales, de los celulares, de las tablets, de los iPhone, de todos los medios que tenemos ahorita para escuchar la palabra de Dios. Repite conmigo: la palabra de su poder. Comenzamos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dice, ya se lo saben de memoria: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En otras palabras, Jesucristo trabaja igual desde ayer, hoy y por la eternidad. De la manera que trabaja Jesús no cambia. No cambia. Y también de la manera que trabaja Satanás no cambia. Utiliza las mismas artimañas desde ayer, hoy y para siempre. Porque es el gran imitador. Es un imitador. Jesús es el león de la tribu de Judá
Y Satanás anda como león rugiente. Siempre anda imitando. Hay ángeles que tiene nuestro Padre, pero sus ministros se disfrazan como ángeles, porque siempre anda imitando. Dos mundos, hermano. Dos mundos. Jesucristo trabaja igual desde ayer, hoy y para siempre. Utiliza los mismos principios. Satanás imita desde ayer, hoy y para siempre. Utiliza sus mismas artimañas. Pero como no leemos la Biblia, hermano, pensamos que es un gran diablo. Pensamos que es un gran demonio. Y te quiero decir desde el principio, Satanás no tiene poder ni autoridad. Y voy a leerte un montón de versículos, todos los versículos que hablan del diablo, o del demonio, o de Satanás, o como tú lo quieras ver ahí, o ángel caído. No tiene autoridad. No tiene autoridad. Si tuviera autoridad, ¿por qué no viene y destruye a todos? Ahorita si tuviera autoridad, ¿por qué no agarra de a uno por uno y lo mata, lo machaca o lo destruye? Porque no tiene autoridad. Solo tiene la autoridad que el hombre le da. No tiene autoridad ni en contra de un incrédulo. ¿Ok? Así que Salmo 89, 34. Me voy a ir despacito para ir entendiendo esto. Salmo 89, 34. Dice aquí en Salmo 89, 34. No olvidaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Qué tremendo está ese versículo, ¿verdad? Dice que cada vez que Dios habla, se convierte en un pacto. Cada palabra que sale de la boca de Dios, Él se somete a cumplirla. Dios no habla palabras por hablarlas, hermano. Todo lo que Dios habla tiene un propósito. Y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. ¿No les da gusto saber eso? No es como muchos de nosotros, hermanos, que prometen y no cumplen. Y los mismos pastores hoy en día, hermano, están deficientes en eso. Dicen tantas cosas y no las cumplen. Conozco un montón de pastores así. Y algunos me dicen, ¿por qué está hablando en contra de los pastores? Y los pastores son los siervos de Dios, hermano. Porque tenemos que ser el ejemplo a todos los oyentes. Todo lo que digamos nosotros como ministros tenemos que decir, me voy a someter a cumplirlo. Porque muchos hablamos palabras por hablarlas y no las cumplimos. ¿Verdad? Y cuando los oyentes ven y conocen que sus líderes dicen palabras y no las cumplen, ellos tienen la imagen de que ese líder es el representante de Dios y por consecuencia van a pensar, Dios es igual, su palabra no es importante. Pero Salmo 89, 34 dice que cuando Dios habla, se convierte en un pacto. Todo lo que Dios dice, lo cumple. No es como muchos de nosotros. Dios lo cumple. Un pacto. Y Dios no puede violar su pacto. Espero que me vayas siguiendo con esto que te estoy diciendo, hermano. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos 1:3. Todo lo que Dios dice se cumple. Hebreos 1:3. Ahora sí, aquí es donde viene la frase, la palabra de su poder. Y tenemos que entender
la posición, la secuencia y la inspiración del Espíritu Santo de cómo está plasmado aquí. Dice el versículo 3 en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No. Así dice, con el poder de su palabra. Dios sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No. Dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ponme mucha atención a esto porque esto es radical, hermano. Este versículo no está diciendo que Dios tiene poder y luego sale su palabra. No, este versículo está diciendo que Dios es la palabra y que de la palabra sale el poder. ¿Vimos la diferencia? El poder de Dios está en la palabra. El poder de Dios está en la palabra. ¿Cuántos quieren manifestar el poder de Dios? ¿Cómo lo tienes que hacer, hermano? Con la palabra, hablando la palabra, declarando la palabra. Nosotros somos los profetas de nuestro propio destino. Y Dios nos dejó lo más precioso o poderoso que Él tiene: su palabra. Así que tú y yo debemos de hablar su palabra. Somos los profetas de nuestro propio destino, hermano. Nosotros tenemos que hablar y declarar nuestro futuro con la palabra. ¿Por qué crees que hay muchos que se levantan para atacar la palabra de Dios? Te dicen, es que nosotros no tenemos que declarar. Muchos dicen, el único que declara es Dios. Tú y yo no tenemos que declarar. Pero esta es la palabra que Dios nos dejó para declarar su palabra, para hablar su palabra, para caminar en su palabra. Y te voy a enseñar algunos que declararon su palabra y prosperaron. Así que el poder de Dios está en la palabra. Dios no tiene poder y luego sale la palabra, sino que todo el poder de Dios está en la fuente que es la palabra. Hermano, con eso que te estoy diciendo está poderoso, ¿eh? Y dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que habló Dios en Génesis hace 6,000 años, que dijo, sea la luz, sea la tierra, sean las nubes, sean las aguas. Dios sustenta todo eso desde hace 6,000 años con la palabra de su poder. Si Dios llegara a violar su palabra, todo lo que existe dejaría de existir, explotaría, se acabaría, porque todo está sostenido con la palabra de su poder. ¿No te da seguridad y confianza de que Dios nunca va a violar su palabra? Ay, me emociono con esto. Salmo 138, 2. Bueno, voy a leerte otro. Antes de meterme acá, te voy a leer algo. Vivimos en medio de dos mundos. Esta palabra que tú lees aquí es espiritual. Vivimos en dos mundos, uno espiritual y el otro natural. Y desde Génesis, cuando Dios habló,
todo vino a existir en lo natural. Escúchame algo más que te voy a decir, porque también voy a ir en contra de corrientes y de pensamientos de algunas enseñanzas. Algunos han dicho que cuando Dios formó todas las cosas, lo formó de la nada. Es mentira. La Biblia no dice que Dios formó las cosas de la tierra, los peces, el agua, de la nada. Eso no dice la Biblia. Colosenses 1:16 dice que Dios formó todo de lo invisible, de lo que no se ve. Lo hizo claramente visible. Pero no dice que lo visible lo trajo de la nada, sino que hay un mundo espiritual invisible que no vemos, que no sentimos, que no palpamos. Pero hay un mundo natural que palpamos, que tocamos y que vemos. ¿Cuál es más poderoso? ¿En dónde está la vida? En el invisible. El mundo espiritual es más poderoso que el mundo físico y natural, porque el mundo espiritual es eterno, mas el mundo natural tiene un principio y un fin. Por eso la Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y no está hablando del principio de Él, está hablando del principio de nosotros. De nosotros. Porque Él es eterno, Él siempre ha sido, siempre será. Él creó el principio. Él creó el principio. Por favor, venos siguiendo en esta secuencia que te voy a estar dando. No pierdas el hilo, hermano, porque vas a ver una verdad poderosísima. Dos mundos. Uno que no se ve, otro que sí se ve. Uno espiritual, otro físico. Uno invisible, otro visible. La fuente de vida está en el invisible. Es más poder. ¿Cuántos saben que hay ángeles alrededor de tu casa en este momento? Alrededor de ti. Alrededor de ti. Ahí están los ángeles. Pero no los vemos, lo creemos, pero ahí están los... ¿Por qué? Porque mi palabra lo dice, que ángeles hay alrededor de nosotros. Hebreos 1, 14 al 16 dice que los ángeles son ministradores a favor de los que han de ser herederos de la salvación. Así que hay millares de ángeles a favor de nosotros todo el tiempo, hermano. Y tenemos que aprender a ver lo que no se ve. Así es. Y tenemos que comenzar a caminar a través de lo que no se ve. No de lo que vemos, porque por fe andamos y no por vista. Oye, todo lo que te estoy diciendo en un ratito, hermano, yo ya estoy hirviendo por comenzar a meterme a todo esto. Pero el principio que te quiero dejar bien claro es que cuando Dios creó todas las cosas, no las formó de la nada, sino que las trajo de lo invisible a lo visible. De lo que no se veía para que se viera. Dice Colosenses 1:16. Mira, ahí dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Hay cosas que palpas, que tocas, que comes, pero hay cosas invisibles que no se ven, que si no pones atención a la palabra de Dios, ni te das cuenta que existen. Pero dice que Él creó cosas visibles e invisibles. Dos mundos. Ay. No estamos conscientes de ese mundo espiritual. No sabes
no saben cómo siento la gloria de Dios en este momento a través de esta clase que te voy a estar compartiendo, porque siento que el Espíritu Santo te va a dar un entendimiento y te va a abrir los ojos para que se iluminen y veas el mundo invisible y puedas prosperar en todas las áreas de tu vida. Ya espero que estés cansado de estar cansado con religión también, y nada más un día a la vez, un año y todo sigue igual. Que a través de esta palabra sea hueso de tu hueso, carne de tu carne, espíritu de tu espíritu, y la puedas vivir, porque esta es la llave que te va a abrir puertas donde no las hay. Perdón, Doris, sentía que alguien iba a bendecir esto muchísimo. Dime. No, nada más era eso, de que a veces no estamos conscientes de ese mundo espiritual. No estamos conscientes de ese mundo espiritual y estamos tan acostumbrados a este mundo terrenal y material que pensamos que esto es todo. Hermano, esto no es nada. Pablo mismo dijo: prefiero dejar este cuerpo, porque si lo dejo, en el momento estoy presente con mi Cristo a una vida espiritual eterna. Dice, pero me es preferible quedarme todavía un rato más por amor a ustedes. Necesitamos ver que es más poderoso el mundo espiritual. ¿Cómo podemos hacer que lo que no se ve sea visible? No te pierdas las clases, hermano, porque yo lo veo todos los días de mi vida. Bien fácil. ¿Verdad, Doris? Bien fácil. Y Doris lo sabe, que yo traigo el mundo espiritual a lo natural, que yo traigo el mundo invisible a lo visible. Yo lo traigo todo el tiempo. Por eso prosperamos, por eso salimos, por eso viajamos, por eso tenemos, por eso crecemos, porque yo creo esto que te estoy compartiendo como parte de la vida de un hijo de Dios. Y por eso damos, y por eso compartimos, ¿Sí? y por eso somos Sembramos porque esto no es lo que nos sustenta a nosotros, porque no estamos... Lo natural no. Hay mucho que hacer, sí, hay mucho que hacer, y lo hacemos de la manera más excelente posible que podemos todos los días, en todo momento. Sí. Que tampoco somos un par de vagos que andamos ahí haciendo. No, somos aquí dedicados. Lo hacemos perfectamente bien, pero esto no es lo que somos. No, esto no es lo que somos. Lo que vivimos, es solo lo que hacemos. Hay que hacerlo perfectamente bien, sí, porque somos representantes de papá. Sí. Pero esto no es lo que somos. No, esto no es lo que somos. Este es el mundo natural y es temporal, se va a terminar. Pero algunos, como no tienen conocimiento ni entendimiento, no entienden la revelación del mundo espiritual, viven pensando que esto es todo. Esto no es nada. Necesitamos comenzar a ver con los ojos espirituales toda la verdadera realidad del mundo espiritual que ya nos pertenece por Cristo Jesús. Ahora, este es el gran dilema y el gran problema. ¿Cómo hago que se vea todo? Porque dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y algunos que no tienen entendimiento dicen, ¿y qué me gano? Es espiritual. Allá está bien. Pues allá que se quede. Y no alcanzamos a entender que Cristo nos está diciendo, ¡hey, despierta! Toda la herencia es tuya. Toda la bendición es tuya. Vive, disfrútala, camínala, vive en abundancia. Jesús dice, yo he venido para que tengan una vida y una vida en abundancia. Cosas. Claro, está hablando de cosas. Está hablando de cosas. Tercera de Juan capítulo, pues es más, tiene un capítulo, versículo 1 y 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que tú y yo seamos prósperos, que tengamos riquezas, hermano, que tengamos... ¿Cuántos quieren tener riquezas? Porque se les está metido en la cabeza también esa falsa religiosidad, hermano, de que no, es que un cristiano tiene que ser pobre, tiene que ser... Y confunden la pobreza con humildad.
Dios quiere que seas próspero en todas las áreas. ¿Por qué? Porque a través de las cosas y finanzas damos promoción al reino de los cielos. ¿Cuántos saben que se necesitan finanzas para viajar, para que los misioneros tengan que comer, para que vayan a África, para que vayan a otro país? Y si tú no puedes ir, tu peso sí puede ir. Sí, ¿no? La clásica frase, si tu paso, ¿cómo dice? Si no va tu paso, tu peso sí. Si tu paso no va, tu peso sí va. Algo así. Pero vamos a estar viendo todo eso. Colosenses 1:16. Dios no hizo todo de la nada. Dios hizo todo de lo que no se veía. Y tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Y te voy a estar enseñando que si Dios lo hizo visible, lo invisible, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nos dio su palabra para poder hacer visible todo lo invisible. ¿Cuánto les da gusto saber y están diciendo, yo voy a caminar en un camino sobrenatural? Ahora voy a estar viendo la gloria de Dios de una manera poderosa. No te podía enseñar esto en la primera clase, hermano. Primero te tuve que enseñar que eres justo, que eres bendito, cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Y te estoy llevando gradualmente para que vayas viendo ahora sí como hijo, que disfrutes de la herencia. Porque en Él fueron creados. Te lo voy a repetir hasta el cansancio y para mí no es agotador repetírtelo, que tú puedes disfrutar de todo el reino espiritual, de todo lo que no se ve y puedes caminar en Él. Ya. No hasta que te vayas y te mueras y vayas allá arriba. ¿Ya para qué? Ya para que te vayas con papá. ¿Ya para qué? Hoy en esta tierra puedes disfrutar y tener una vida en abundancia. Para que la gente diga, oye, ¿no eras tú el que estaba tirado en las calles? Ahora, ¿por qué tienes tanto? Cristo me ha bendecido con toda bendición espiritual. Sí, Él se lleva toda la gloria. Y Él se lleva toda la gloria. ¿No eras tú el que metieron preso? Sí. ¿Y por qué estás prosperando? Pablo estaba preso y le daba órdenes a toda la iglesia. Desde ahí seguía siendo el mandamás, desde la cárcel, porque él no se veía como preso ahí dentro con la bola, él se sentía en libertad. Porque él no veía las cosas naturales, veía el mundo espiritual y él se sentía libre. Y aún los presos se convertían. Y ahí tenía su alabanza y glorificaba a Dios. Y los presos se convertían, los presos lo escuchaban. Porque no importa dónde estés, importa con quién estés. No, Dios no te llamó a hacer, sino a entender que ya somos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Qué tremendo! ¿Qué existe fuera de Él? Si todo fue creado por Él y para Él. Y para Él. ¿Hay algo que se sale de su control? Nada. Y Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y todo lo sustenta con la palabra de su poder, para que tengamos confianza que si escrito está, Él lo va a hacer. Y a veces las cosas no pasan porque nosotros no confiamos. Porque no confiamos. Decimos, o sea, como el chiste de la viejita que decía, se levantaba y le decía a un monte que tenía enfrente, muévete monte, y se la pasaba orando. Y en la noche dijo, ya no va a estar el monte. Y en la mañana se levantó y vio el monte y dijo, ay, yo sabía que no te ibas a quitar. O sea, realmente es que nosotros no creemos. Podemos decir, pero creer es algo muy profundo de ti. Creer es como dejarte caer. Es como dejarte caer en un vacío sabiendo que está en las manos de papá. Los ojos cerrados, totalmente oscuro. Eso es creer. Eso es creer. Pero a veces estamos más seguros en la miseria que tenemos, pero la vemos.
pero la vemos. Y eso de creer no es algo que alguien te pueda explicar. Sencillamente tú lo descubres. Y no hay cómo enseñarte, pero cuando crees, todo es posible. Cuando crees, todo es posible. Y hay algo que obviamente, hablando de que Dios siempre cumple, lo que hace es que Él nos dio un libre albedrío y Él no lo va a violar. No. Entonces, Él sabe que sus planes para nosotros son de bien. Son de bien. Pero si nosotros no nos dejamos caer en Él, no a hacer tonterías, a decir, ahí va en el nombre de Dios y tal. No. A caer en Él, a creer en Él. Él no va a violar nuestro libre albedrío, por más que quiera. Entonces, a veces por eso las cosas tardan o no suceden como deberían, porque Él no viola nuestra palabra. No viola nuestra palabra. Porque estamos hechos a su imagen. Y si nosotros le decimos no, es no. Es no. Es no. Por eso debemos de cuidar lo que sale de nuestros labios. Debemos de cuidar las palabras que salen de nuestros labios, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios habla, Él cumple. Él no viola su palabra y tampoco va a violar tu palabra, porque tenemos un libre albedrío. Así que escúchame, cuando tú no hablas, eres dueño y señor de tus palabras, porque no han salido de tu boca. Pero cuando hablas, te vuelves esclavo de esas palabras, porque ahora tienes que someterte a cumplirlas, porque ya hablaste. Es importante lo que hablamos, no solamente hablar palabras por palabras. Hermanos, muchas personas pierden a sus mejores amigos porque hablan y no cumplen. Y al final dicen, esta persona es incumplida. ¿Cuántos conocen personas así incumplidas? Me faltan manos para levantar. Sí, incumplidas. Y luego dice, y luego llorando, ¿por qué me pasa esto? Si yo le echo ganas, si yo amo a la gente. La gente no es tonta. Si tú hablas palabras y no las cumples, hermano, se te van a ir tus mejores amigos, tus mejores líderes, se te van a ir la mejor gente que tengas alrededor, porque hay gente que tiene principios. Y nosotros como líderes en puestos donde nos ve la gente, debemos de cumplir las palabras. Alcanzamos a ver, hermano, que cuando tú cumples las palabras te van a llevar al éxito. Al cumplirlas. Bueno, vimos Colosenses 1:16, que Dios hizo cosas visibles e invisibles, ¿ok? Y Romanos 1:20, dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Todo lo invisible, su eterno poder. El mundo espiritual es eterno, ¿lo alcanzas a ver? No tiene principio y no tiene fin. Y las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Cuando Dios hizo la creación del mundo, no lo hizo de la nada, sino que trajo lo invisible y lo hizo visible, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no se tiene excusa. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para traer lo invisible a lo visible? ¿Cuántos quieren saber eso? Hebreos capítulo 11. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 11. Porque el poder de Dios está en su palabra. El poder de Dios está en, otra vez, ¿en qué? Su palabra. Otra vez, el poder de Dios está en su palabra. Nada se hace hasta que Dios habla. Nada sucede hasta que Dios habla. Nada se crea
hasta que algo sale de la boca de Dios. Porque el poder de Dios está soplando. Hebreos 11:1. Ponme mucha atención. 2 mundos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Ay, qué tremendo. Entendemos. ¿Ya lo abriste, Doris? Sí. Dice, mira, hermanos, para nosotros, ¿quieres vivir la vida victoriosa en esta tierra? Tú, tu familia, tu descendencia. Pon mucha atención a esta serie y esta clase, hermano. De modo de lo que no se ve, dice versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, y el vehículo que trajo todo de lo invisible a lo visible fue la palabra de Dios. No sé si me estoy explicando, hermano. Si tú quieres ver manifestado todo el mundo invisible, todo el reino espiritual, toda tu herencia, porque es espiritual, toda tu bendición, quieres verla visible, tienes que declarar la palabra de Dios escrita para ti y para tu vida. Dice que todo lo que pidamos orando vamos a recibir. Así que vamos a recibir lo que pedimos en oración. Pero algunos están orando la derrota: y no sirvo, y no valgo, y estoy enfermo, y mira, mi marido es un bueno para nada. Pues todo lo que pidas orando vas a recibir. Y si estás diciendo que tu marido es un bueno para nada, vas a tener un marido bueno para nada. Tú tienes que hablar lo que quieres ver. Tú tienes que hablar lo que quieres ver manifestado. Todo está en el mundo espiritual y todo es agradable y perfecto, y buenas dádivas solamente vienen del Padre de las luces hacia nosotros. Así que con la palabra que hablamos nosotros podemos traer todo el mundo espiritual a lo natural. Y lo vamos a comenzar a ver. El vehículo es la palabra. Wow. El vehículo, 2 mundos. Uno espiritual y el otro natural. La palabra es la fuente de poder. Voy a decir, es el poder de Dios. Porque si me escuchas de esa manera vas a decir, está diciendo lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. La palabra es la fuente de poder de Dios. La palabra no es el poder de Dios, sino que es la fuente de todo poder. Y nada sucede. Déjame ver, a ver si me puedo explicar, escúchame. El poder de Dios no está en Dios. El poder de Dios no está en su espíritu. El poder de Dios no está en su presencia. El poder. ¿Cuántos saben que Dios está ahorita ahí con ustedes? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo está ahí con ustedes también ahorita? Y puede haber un drogadicto o una persona que tenga un montón de problemas ahí, y puedes vivir en depresión, aunque Dios esté, aunque ángeles estén ahí, aunque el Espíritu Santo esté ahí, pero nada va a cambiar hasta que no comiences a caminar en su palabra. Porque el poder
no está en la presencia de Dios. No está en la presencia del Espíritu Santo. El poder de Dios está en su palabra. Qué tremendo lo que te estoy diciendo, ¿eh? ¿Verdad, Doris? Sí, totalmente. Porque para allá voy tantito, hermano. Es la esencia completa de Él. ¿Mande? Es la esencia completa de Él. Nosotros entendemos que Dios es todopoderoso, no es poderoso. Es todopoderoso, no hay nadie más poderoso que Él, sí, pero ese ser manifiesta su poder a través de una sola cosa. Sí, a través de una sola cosa. Y voy a agarrar algo ahorita. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos, te voy a enseñar algo poderoso, ¿está bien? Porque voy a matar vacas sagradas con Génesis 1, 2 y 3. Y antes de meterme acá, te voy a enseñar que el poder de Dios no está en su presencia. El poder de Dios no está en su movimiento. El poder de Dios está en la palabra, en la fuente de todo poder. En Génesis capítulo 1 dice que había un gran desorden. Todo está, mira, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ponme mucha atención a esto. Y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Oiga, pero ya estaba Dios. Dios estaba ahí y había desorden, había vacío y había tinieblas. ¿Te estás dando cuenta que el poder para transformar, para ordenar, para direccionar, no está en la presencia de Dios? Y dice: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Se ordenó algo porque estuviera el Espíritu de Dios ahí? No. Escúchame lo que te voy a estar diciendo. Muchos van a la iglesia, a la congregación, muchos van a reunirse, escuchan la alabanza, brincan y danzan y hasta sienten la presencia de Dios ahí, pero salen iguales. No hay ningún cambio ni ninguna transformación. Solamente sintieron cosquillitas, sintieron bonito. ¡Ay, qué bonito! Aquí está la presencia de Dios. Ahí se mueve el Espíritu Santo en este lugar. Pero nada los va a transformar a esas personas saliendo de ese lugar si no ponen atención a la palabra. La palabra del mensajero, la palabra del predicador es el que tiene unción, es el que tiene el poder para transformar la vida de los oyentes. No cuánto danzas, no cuánto sientes ay, que te quieren por ti para que te caigas, ay, ya se cayó, y piensan que se va a levantar transformado, diferente, como un ángel, y salen iguales. ¿Por qué? Porque nada los cambia, y luego dicen: esto no sirve, ya me cansé, ya no quiero ser cristiano, esto es una rutina y no pasa nada. ¿Por qué? Porque hoy tenemos muchos hijos de Dios, muchos cristianos que les gusta más el ruido, más luces, mucho escenario, que les gusta mucho danzar. Viene el cristiano de moda, el predicador de moda, pero no ponen atención a la palabra. Y hoy muchos predicadores y mensajeros hablan más de sus testimonios que de Cristo, y llegan a conocer más a los líderes y a los hombres que a Cristo. Y como siempre hemos dicho, todas las cosas que están en la Biblia están inspiradas y están por alguna razón. El hecho de que la Biblia dice que el Espíritu estaba ahí y que se movía. Se movía. No estaba nada más por estar y no estaba nada más estático, se movía. Ahora, ¿cuánta gente entendemos o en las congregaciones están: muévete, Espíritu, muévete, como si estuviera sentado y no quisiera hacer nada, o como si le diera flojera moverse? ¿De qué hablan? Del mover del Espíritu. O sea, ¿qué es eso? Es un término que se escucha mucho. Muy elegante, se escucha muy místico, pero ¿qué es? No es nada, no es absolutamente nada, porque según Génesis 1:2, el Espíritu se movía y no pasaba absolutamente nada.
Porque el poder de Dios no está en su presencia, no está en su movimiento, está en la palabra de su poder. La palabra es la que transforma y la que arregla todo el desorden. No se arregló nada en Génesis, ni el desorden, ni las tinieblas, ni el caos, aunque estaba Dios y estaba el movimiento del Espíritu Santo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí lo estás viendo? El orden comenzó en el versículo 3. Ahí comenzó el orden a ordenarse todo el desorden. Versículo 3 dice, y Dios dijo. Y Dios dijo, y cuando Dios dijo, todo el desorden, todo el caos, todas las tinieblas comenzaron a funcionar como Dios dijo. Hermano, tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tú y yo tenemos la autoridad de Dios. Y ha puesto vida y muerte en nuestros labios, en nuestra boca. Tenemos que fijarnos lo que sale de nuestra boca. Si hay desorden, tenemos que ordenar ese desorden con la palabra. Yo tengo empresas. A veces llego a las empresas y todos dicen, aquí está la presencia del jefe. Y me ando caminando de un lado para otro y nada más ven que el jefe está caminando de un lado para otro. Pero nada se hace hasta que les doy órdenes. Exacto. Hay algunos problemas que quieren platicar conmigo, no se arregla nada con mi presencia, con mi caminar, hasta que doy órdenes. Cuando doy órdenes, todo se comienza a arreglar. Cuando nada más andas ahí paseándote, lo más que puedes esperar que hagan es que hagan como que se ponen a trabajar. ¿Sí? O que se ponen a trabajar mientras estás ahí, mientras te estás moviendo, mientras sienten... Hacen como que hacen. ¿Pero te vas? ¿Cambiaste algo? No. Salen igual. ¿Puedes pedirles a ellos el resultado de algo? Pues no, porque no les dijiste nada, nomás que estabas ahí paseando, ellos te van a adivinar. Sí, y ahorita vamos a regresar a Génesis. Estoy dándote una introducción de el poder que Dios nos ha dado a nosotros, que nos lo dejó en la mano. La palabra es lo máximo que Él tenía y nos lo puso en nuestras manos. Salmo 138. Te vas a acudir a este versículo. Ábrelo. En español y en inglés están diferentes. ¿Ok? Salmo 138. Versículo 2. A ver, primero véanme a mí un ratito. ¿Cuántos saben que Jesús es nombre sobre todo nombre? ¿Cuántos saben que delante de Jesús toda rodilla se va a doblar y van a confesar que Él es el Señor? Porque no hay nadie como Jesús, ¿verdad? Pero te tengo algo. ¿Sabes que hay algo más grande que el nombre de Jesús? Así como le hace Doris. Hay algo más grande que Jesús. ¿Qué crees que es? Su palabra. En el nombre de Jesús haremos proezas. Y cuando tú ya tienes revelación y entendimiento, vas a decir, pero en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, es Jesús. Pero mira lo que dice aquí. Salmo 138, 2. Te lo voy a leer en español y en inglés. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Porque en el Antiguo Testamento Cristo está concentrado. Con la revelación del nuevo pacto encontramos y tenemos la revelación del Cristo concentrado en el Antiguo pacto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice aquí,
En inglés no dice así, léelo. Dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todo nombre. En otras palabras está diciendo, tu palabra está por encima de tu nombre. En inglés tengo la Biblia amplificada. Lo lees. Esto te va a meter a que estudies. La palabra está por encima del nombre de Jesús. Salmo 138, 2. Léanlo y coméntenme como los reformadores, por favor. ¿Le dices a Haris que la caseta, Doris? Sí. Mercado Libre llegando. Dice el versículo 2. I will worship toward you, holy temple, and praise your name, for your loving kindness, and for your truth and faithfulness. For you have exalted above all else your name, and your word over all your names. Ya no sé ni leer en inglés. Pero si tú lees el versículo 2 en inglés, Salmo 138, 2 dice, te alabaré hacia tu santo templo, porque has engrandecido tu nombre, pero tu palabra está sobre todo nombre. ¿Verdad? El nombre, la palabra, la fuente de poder está por encima del nombre de Jesús. Ahora te hago una pregunta para aquellos todavía que están pensando y meditando. Cuando Jesús se enfrentó en el desierto con Satanás, ¿cómo lo venció? ¿Qué le dijo? Te reprendo en mi nombre. Te echo fuera en el nombre de Jesús. Te reprendo porque yo soy Jesús. Fuera. ¿Así le dijo? No. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Le dijo 3 veces, escrito está. Lo venció con la palabra. Y viene otra vez el tentador y le dice, Jesús utilizó la palabra para vencer al diablo. ¿Estamos viendo, hermano, el poder que tenemos en la palabra? Y esta palabra nos la dejó a nosotros para tener victoria sobre todas las fuerzas del enemigo y del maligno. Si es que tiene, porque te voy a enseñar que no tiene poder. Solamente engaña. Si tuviera tanto poder, tanta fuerza, ¿por qué no llegó a destruir a Jesús? Porque nada más fue con palabras persuasivas para engañarlo. Y Jesús 3 veces le dice, escrito está, escrito está. Escrito está. Caminó y creyó en la palabra y tuvo la victoria. Y tú en cada área de tu vida, hermano, cuando veas derrota, cuando veas oscuridad, cuando veas tinieblas, cuando sientas derrota, tienes que meterte a la palabra y decir, escrito está, soy más que vencedor por Cristo Jesús. Escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escrito está, soy heredero y coheredero con Cristo Jesús. Escrito está, aunque te veas por los suelos, di, escrito está, estoy sentado en los lugares celestiales. La palabra de Dios te va a dar la victoria. Y te va a levantar del polvo. La palabra es la fuente de poder. Me emociono. 5 minutos y regresamos. Checa lo que sale de tus labios.